en Romanos capítulo 12, verso 2. Gloria a Jesús. Una de las, digamos, una de las más fuertes batallas que tenemos como cristianos se desarrolla en nuestra mente. ¿Escucharon? Las batallas más fuertes que tenemos se desarrollan en nuestra mente. Aquí dice en Romanos capítulo 12, verso 2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No está todavía? Aguantamos un segundito ahí a la hermana computarizadora. Gloria a Jesús. Creo que esto tiene mucho que ver con por qué siempre que somos ministrados a través de la liberación o a través de la intercesión muchas veces, o de la alabanza, de la predicación, vieron que venimos a la iglesia y Dios de alguna manera u otra nos ministra, ¿verdad? Y aún a veces sin venir a la iglesia, en nuestra casa también, a través de una alabanza o a través de alguna predicación o algo que miramos en la televisión, siempre que es de Dios trae consigo una ministración. Aquí dice, lo leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Perfecto. Y perfecto. Ahora, ¿cuántos intentos hemos tenido nosotros, hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana, podríamos decir incluso ahora mismo, para dejar ciertos hábitos, ¿no? O ciertos vicios? ¿Le ha pasado? ¿No? ¿Cuántas veces? Yo me recuerdo, antes fumaba. Si habría intentado dejar de fumar y no había forma de poder dejar de fumar. Conozco testimonios de hermanos que estuvieron muchos años luchando contra los hábitos, ¿no? Contra los vicios, contra diferentes costumbres o tradiciones que traían a veces nuestras propias familias, y aún a veces después de haber sido ministrados, incluso en algunos casos a través de la sanidad interior, a través de la liberación, y aún así siempre volvían de vuelta a lo mismo. Nosotros aquí hemos visto gente que ha sido ministrada, pero no pasa nada, siempre siguen luchando con lo mismo, siempre con lo mismo. Creemos que es porque, bueno, quedó un vacío en el corazón o en la vida de la persona y eso no se llenó de Dios, y bueno, los demonios volvieron a meterse de vuelta adentro. Creemos a veces que es porque la persona no tiene cierta firmeza en los caminos del Señor, y como no se afirma, creemos que tiene los demonios como que tienen cierta autoridad, ¿no es cierto?, y poder para meterse en la persona, o que la persona está indefensa espiritualmente y se vuelven a meter los demonios, y es un error. A veces es un error decirle a los hermanos: dentro de 2 o 3 meses te vamos a hacer otro chequeo de vuelta, porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, ¿qué seremos? Verdaderamente libres, o sea, no vamos a necesitar más. Entonces, ¿cómo es que después nuestra situación vuelve a ser la misma? ¿No? Porque quizás en algunos de ustedes siguen con los mismos pecados, con las mismas pruebas, con las mismas luchas, con las mismas enfermedades, con los mismos problemas que tienen desde que vinieron. Quizás no sea el caso de todos, pero puede ser el caso de algunos. Me interesa más que lo puedan aprender los que son ministros, porque bueno, acá está Tucho y María, que ellos están al frente de una obra, al igual que Sonia y su esposo, Eduardo, que andan ministrando también en otros lugares. Y es importante que ustedes sepan esto, porque esto es algo que pasa en todas las iglesias, ¿no? La gente viene, se libertan aparentemente, se van, o se libertan, se quedan, pero siguen luchando siempre con lo mismo. Y en realidad a veces no es un problema de que si los demonios se vienen de vuelta o que no fue bien liberado, bien, porque también está esa. Yo he ido a lugares, por ejemplo, donde me han dicho: me administraron, pero 2 partes nomás. Las otras 2, porque generalmente trabajamos con 4, las otras 2 partes no me las administraron.
Y en realidad no es un problema de que si te ministraron todo o no te ministraron. Acá la cuestión es si recibiste a Jesucristo en tu vida verdaderamente. Yo creo que la persona ya conoce la libertad, ¿no? Porque al recibir a Jesucristo en nuestra vida, entra Jesús en nuestra vida, y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces es imposible de que esté Dios y también estén los vicios y las malas costumbres, las enfermedades que no provienen de Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que es cuestión de tener, de estar bien en claro y tener bien en claro de quiénes verdaderamente somos espiritualmente, porque Jesucristo entró en nuestras vidas, ¿sí o no? Pero a veces los problemas nos dicen que no, ¿verdad? Entonces no es más allá de que usted crea, porque acá les vuelvo a repetir, el lugar de combate que tenemos con el enemigo es en la mente. Él te dice, vos no tenés poder, que te ore el pastor, ¿no? A ver, no me acuerdo en qué área de acá de la iglesia era que teníamos que orarnos nosotros los hermanos porque no creían en la imposición de manos de los hermanos. Sí, así como suena, o sea, no me recuerdo bien en qué área era, pero me parece que yo te comenté una oportunidad que no, una hermana, no era una hermana, quería que yo vaya a hablar con ella, que yo la ore, pero tiene a tal líder, ¿por qué no lo ora el líder? No, porque la hermana cree que usted tiene poder. O sea, está en la mente, porque en realidad el mismo Dios del líder es el mismo Dios que tengo yo, ¿sí o no? El mismo Dios que tiene Eduardo, el mismo Dios que tiene Esther. El tema está en la mente, o sea, para mí como pastor es lo mismo que lo ore cualquiera de los demás hermanos, de los que están ordenados, ¿no es cierto? Porque el Dios es el mismo, y si nosotros le damos la facultad o la autorización para que imponga las manos, es porque creemos firmemente que está en condiciones de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es que lo ponemos para ver si tiene poder o no tiene poder, porque el poder en realidad es uno solo. Y no es que uno tiene más poder y que otro tiene menos, sino el tema es que en algunos hay mayor consagración que en otros. Entonces, al haber mayor consagración, obviamente el poder de Dios es más efectivo. Es como, por ejemplo, la autoridad no tiene que ver con cómo uno grita, sino como cuánto hay de Dios en uno. Y cómo meto yo cosas de Dios en mí, a través de la lectura, a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando más de Dios tengo en mí, más leo de Dios, más Biblia hay en mí, más autoridad tengo, porque más me lleno de Dios. Lo que me revela a Jesucristo en mi vida es Dios, ¿verdad? Entonces, tiene que ver en cómo nosotros pensamos. Ahora, Dios nos da a nosotros las herramientas, Dios nos da los instrumentos, pero hay algo que es muy importante, y es la obediencia hacia lo que está escrito. Más allá de que tenemos las herramientas, si yo tengo poder, sí, bueno, pero tenemos que ver a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. En Deuteronomio, capítulo 1, verso 2, dice que hay 11 jornadas o 11 días desde el monte Joreb hasta Cades Bernea. 11 días. Deuteronomio 1, verso 2. 11 días era los días o las jornadas que el pueblo de Israel tenía que hacer desde que salió de Egipto, o de ahí desde el monte Joreb, hasta la tierra prometida. 11 días. Pero por no haber seguido las instrucciones de Dios, anduvieron 40 años. Una jornada, o sea, un proceso de 11 días se convirtió en una odisea de 40 años. Entonces, ¿por qué una odisea? Y porque estaba lleno de aventuras, lleno de cosas que le sorprendían, de sufrimiento, obstáculos, todo ese tipo de cosas convirtieron esos 11 días en 40 años. Verso 2. En 40 años, ¿ven? Ahí está. En 40 años de sufrimiento, de dolor, de andar errantes. Y no es que ellos no tenían, el pueblo de Israel, no es que no tenían, vamos así a ejemplificar, no es que no tenían un mapa de cómo ir. No es que Dios los sacó y los dejó a las buenas de nadie, que se arreglen. No. Imagínense ustedes, yo
entendí esto de Israel y Dios haciendo una comparación con un niño. Es como si Eduardo y Daniela no le enseñan más nada a Valentina. Y la dejan que, bueno, si quiere ir a la escuela que vaya, ni la despiertan, no le hacen la comida, no le hacen nada, se desconectan totalmente de ella. La tienen ahí, pero no le hacen nada, no le enseñan nada. ¿Qué va a hacer de Valentina? Posiblemente se muera, porque no sabe cocinar, no sabe hacerse la comida, no sabe, ahí encerrada en la casa con ellos ahí, pero ellos no le hacen nada. Bueno, Dios hizo lo siguiente: tomó al pueblo de Israel y le dio instrucciones. Si no, lea el Antiguo Testamento, o sea, lea los 5 primeros libros de la Biblia, o lea Éxodo y lea también Levítico, y va a ver la cantidad de mandamientos, de estatutos que Dios le pone para librar al pueblo de Israel, para que ellos no se enfermen, para que no tengan problemas entre ellos, montones de leyes, ¿no? Para que no les agarren enfermedades. Y así también como eso, tenemos entendimiento de que una nube de humo los guiaba de día y una de fuego de noche. No había cómo perderse. Pero ¿cómo fue que ellos anduvieron 40 años perdidos? Porque no obedecieron a los mandamientos, a los estatutos que Dios le había dado. Entonces es muy importante de que nosotros sepamos bien quiénes somos verdaderamente en el Señor, qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Fíjese, allí en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, nos enseña de que el enemigo cegó el entendimiento de los gentiles, ¿sí? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahí está. ¿Cuál es la finalidad o por qué cito este versículo? Porque quiero que entiendan de que en algún momento nosotros fuimos esclavos, estuvimos ciegos, ¿verdad? Pero ya llegamos a la luz. Ya la luz llegó a nosotros, ya somos libres, porque en un momento nosotros éramos, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué dice que hizo? Cegó el entendimiento, el entendimiento. Por eso lo que leíamos ahí recién, transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, en Romanos 12:2, el versículo que tomamos primero. Entonces acá vemos que nuestro entendimiento estaba enceguecido de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. En esa condición estábamos nosotros antes, pero nosotros ya llegamos a los caminos de Dios, ya la luz de Dios nos iluminó, ya se sacó la venda, pero nosotros no debemos caer en la imprudencia de pensar de que como ya somos libres y ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, el diablo no va a intentar más volver a tomar nuestra mente. Porque en realidad el diablo sigue día a día intentando tomar o tener posesión sobre nuestros pensamientos. Y es acá en la mente, o sea, la pelea no es en un ring, no es en un club, no es en una cancha, no es afuera, acá nos vamos a ver ahí afuera, no, es en nuestros pensamientos. ¿En qué sentido? Porque en nuestros pensamientos está el raciocinio. Ahí razonamos. A ver, yo tengo anotado acá algunas cosas de las que hacemos. Gloria a Dios. En nuestro pensamiento está lo que nosotros razonamos muchas veces, los caminos pecaminosos, o sea, por todas las decisiones que nosotros tomamos, las ideas, las costumbres, los credos, lo que nosotros creemos, todo pasa por nuestra mente. Y si el diablo se logra meter a nuestra mente, puede hacernos, por ejemplo, tener una fe falsa, o sea, creer en algo que no es ordenado por Dios. Nosotros vivimos un tiempo en los caminos del diablo, ¿verdad? Llegó a la luz, Dios nos sacó el entendimiento y algunos nos hemos sentado así como está Laura o como está Eduardo o allá Esther, ahí cómodos, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, y no nos hemos dado cuenta de que el diablo ha seguido intentando luchar. Por eso es que vemos que muchos hermanos han caído. ¿Conocen hermanos que han caído o no?
Y a veces es de no creerlo. Yo no podía creer cuando me dijeron que el pastor Sandoval había caído. Yo decía, pero porque era una persona aparentemente impenetrante, ¿no? Difícil, cerrado. Yo decía, ¿cómo puede ser que este haya caído si sabíamos estar orando juntos, ayunando juntos, horas, mucho tiempo, días? Sabíamos estar con Nati nosotros en los pueblos donde íbamos, o en las ciudades donde íbamos a hacer campaña, y él sabía estar encerrado 3-4 días, ¿te acordás? 3-4 días encerrado, orando, ayunando. Y pareciera ser muchas veces nosotros creemos que porque oramos y ayunamos, ya le pusimos una traba a Satanás. Y puede ser que sea así, pero no tenemos que creer que es por nuestro esfuerzo. Si lo vencimos porque el Señor nos dio la fuerza, porque en realidad el que lo venció no fueron mis oraciones ni mi ayuno. En realidad el que lo venció fue Jesús. Él lo venció en la cruz. Por eso es que la palabra dice que Él lo venció por mí, porque yo no podía. Pero nosotros creo que, no sé si todos, pero estábamos siendo formados en una estructura donde creíamos que al diablo lo teníamos que vencer. No nos luchábamos contra Satanás porque lo teníamos que vencer. Y creo que hoy en día entendemos de que Satanás ya está vencido. ¿Qué lo vamos a vencer? Si ya está vencido. Lo venció Jesús. Lo que tenemos que hacer nosotros es pararnos en lo que nosotros verdaderamente somos. Nuestros pensamientos los tenemos que cuidar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque nuestra mente es alimentada con todo lo que nosotros vemos, con todo lo que nosotros oímos. Yo sé hablar siempre allá con las chicas con respecto a no escuchar siempre lo mismo, no ver siempre lo mismo. Hay que cambiar las cosas porque cuando uno ya pasa de unos días de estar viendo siempre lo mismo o escuchando siempre lo mismo, ya el espíritu de uno comienza a alimentarse de eso, ¿verdad? Y la fe empieza a dilatarse, o sea, comienza uno a perder la fe, comienza a perder la esperanza y no nos damos cuenta, pero cuando queremos acordar estamos más mundanos que Judas. Y uno dice, bueno, pero yo estoy en la iglesia, estoy en los caminos del Señor, pero nuestro pensamiento es perverso, somos medio sinvergüenzones, mentimos, nos excusamos, cuando por ahí podemos nos escapamos al boliche. Espero que acá no haya ninguno. Pero, o sea, yo vivía en esa condición. Yo estaba en la iglesia, yo se los sé contar, me escapaba al boliche. Y no me daba cuenta, yo decía, no, pero es mi debilidad, es esto, es lo otro, no, porque todavía los hermanos, lo que pasa es que es nuevo, lo que pasa es que esto, y poníamos un montón de argumentos y no nos dábamos cuenta de que el diablo estaba tratando de arrebatar nuevamente mi mente, que era lo que él tenía cautivo antes de mi vida, cuando yo estaba perdido. Entonces, hoy en día llegamos y tenemos que entender esto. Miren que el diablo lucha por nuestra mente como lo hace por la mente de los que están perdidos. Creo que es en 2 Corintios 10, del verso 3 al 4. Ahí vemos, ¿no es cierto?, de esa lucha y de que es en la mente. Y saben que el diablo no le interesa mucho a la gente que no tiene a Dios. A él lo que más le interesa es lo que le agitan el avispero a él. Por eso yo sé decir, si usted está muy tranquilito, muy lindo todo, pare la oreja, porque por alguna razón el diablo no le está haciendo nada. No le está generando ninguna opresión, ninguna lucha. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿Qué hiciste, María? ¿Me sacaste el verso 3, verso 3 y 4? Está bien. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es en nuestra mente, en realidad, donde nosotros tenemos que llevar cautivos a nuestros propios pensamientos. Es decir, nos viene un pensamiento de hacer algo por ahí que no es muy, no me sale ningún ejemplo ahora, pero algún pensamiento de no sé, allá los chicos saben andar ofreciendo cosas para vender.
cosas que son del otro lado. Y yo a veces sé que son cosas robadas. Entonces, mi pensamiento sería, me va a salir mucho más barato, muchísimo más barato. Pero ese pensamiento yo lo tengo que llevar cautivo, es decir, aprisionarlo a la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que yo compre esto? Entonces ahí es donde llevo ese pensamiento cautivo y lo subyugo, es decir, lo tomo dominio de él para no comprar. ¿Me explico? Entonces, bueno, así otros, no me vienen ejemplos ahora con respecto a eso, pero creo que es bastante sencillo de entender. Cuando nos vienen pensamientos que no provienen de Dios, o nosotros no sabemos si provienen de Dios o no, porque el diablo es muy astuto. Le decía a los hermanos el otro día que estaba allá en Ataliba que oraran a Dios por las ofertas. ¿No estaba bueno el auto? Sí. Por las ofertas. Porque yo he estado por salir a trabajar a la obra y me han venido a ofertar trabajo de muy buena plata, trabajo con camiones, trabajo con esto, con lo otro, y yo he dicho, bueno, si es de Dios, cuando venga van a estar. Y cuando vine no había hecho nada el trabajo del hombre, así que mire, si me hubiese quedado, me hubiese ido malísimamente. Por eso que es importante que ante cada situación que a nosotros se nos plantea, nosotros tenemos que tener en cuenta esto que se me está planteando, ¿viene de parte de Dios o no? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Me irá a generar problemas? Bueno, a veces es difícil saber si nos va a generar problemas, por eso es más sencillo preguntarse si es la voluntad de Dios, porque si es la voluntad de Dios, no te va a generar problemas, pero si no es la voluntad de Dios, va a traer consigo problemas, porque miren, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. ¿Sí? Llegaron. Pero de los que salieron, murieron todos en el desierto. Los que salieron y que dijeron, porque está la voluntad divina de Dios, los 11 días, y la voluntad que Dios permite que ustedes elijan, que son los otros 40 años. Entonces, algunos de esos, no sé, 2 millones, 3, 4 millones, quizás 5 millones de personas que salieron, 2 llegaron a la tierra prometida. Uno la vio de lejos y el otro pasó. Pero toda la otra generación que salió de Egipto, murieron todos en el desierto. Fueron las nuevas generaciones, los que nacieron en el desierto, los que lograron pasar a la tierra prometida. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Que si yo conozco la voluntad de Dios, las cosas van a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero también te pueden ir mal. ¿Por qué te pueden ir mal también? Porque nosotros ahora no estamos en el desierto. Y ahora necesitamos crecer, necesitamos, como el ejemplo que daba hoy del chico, necesitamos aprender a caminar. Y el chico cuando camina se cae. Y no nos podemos enojar con Dios porque el chico se cayó. Señor, al final le diste 2 piernas y se cae. ¿Me explico? Porque se va a equivocar. Va a meter los dedos en el enchufe. Le vamos a decir que no lo haga y lo va a hacer. Y así mismo nos pasa a nosotros mismos. Pero no, me refiero a, por ese lado, podría llegar a venir a veces el sufrimiento, que es lo que yo sé decirles o preguntarles si están sufriendo bien. Si están sufriendo bien en el sentido de que están sufriendo porque están creciendo. Eso sería sufrir bien. Sufrir mal sería que están sufriendo por desorejar. Porque se les ha dicho un montón de veces y no lo hacen y bueno, y tienen las consecuencias. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que el diablo está desesperado por destruir y arruinar nuestros pensamientos, nuestra mente. Si nosotros nos ponemos a pensar, con solamente ponernos a orar, nos vienen pensamientos totalmente distintos a los que teníamos antes de ponernos a orar. Decimos, bueno, vamos a orar por tal cosa, y cuando nos arrodillamos a orar, empezamos a pensar en el trabajo, pensamos en esto, pensamos en lo otro, y nos desconectamos totalmente de lo que íbamos a hacer. Cada uno de ustedes sabe bien quién es el Señor. Ustedes conocen, porque miren, el volverse atrás, ¿cómo podríamos explicarlo? El volverse atrás o desistir a veces en los problemas, en la lucha. Hay algunos que se van de la iglesia y dicen, bueno, no, acá me voy porque acá no
no pasa nada, pues yo sigo con problemas. Conozco uno que vino a la iglesia una vez, le robaron y dijo, no, me voy de la iglesia porque en esa iglesia hay una maldición. Así que me voy. Y se fue. Hoy me estaba diciendo que ve un tipo que pasa y no sé si le entraron en la casa, también le robaron la camioneta, le robaron la casa, no puede dormir de noche. La señora dice que grita de noche, grita, que llama a la madre, que parece que lo despierta y se despierta agitado. Pero los lugares que él frecuenta son los brujos, los curanderos. De hecho, esa vez que vino acá, la madre fue a un curandero para reforzar la guardia. Y el contorno en el que esta persona se encuentra es un contorno de brujos, de curanderos, que en realidad, porque el alma, o el corazón de la persona, el alma, tiene miedo a la maldición. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser maldecidos? Nadie. Imagínense una persona que no conoce a Dios y que no conoce acerca de la maldición. Cualquier cosita que le pasó, corre al curandero y dice, bueno, me hicieron un trabajo, me hicieron una brujería, que en realidad está equivocado, no le hicieron un trabajo. No le hicieron un trabajo, no le hicieron una brujería. Vieron que hay gente que hemos orado. El otro día fuimos a orar por un muchacho y bueno, él decía que veía cosas, que el aparador salía para la casa y que esto, que lo otro, y que le habían hecho trabajo. Bueno, nosotros oramos con los hermanos, creo que vino 2 o 3 veces a la iglesia también, pero ahora dice él que le han hecho un trabajo y que no puede venir porque le han hecho un trabajo. Y yo lo que quiero explicarles es que el alma, o sea, el corazón de la persona, tiene miedo a la maldición porque la maldición lo lleva al infierno. Pero en realidad no es un problema de la maldición en sí misma, sino de que a este muchacho que nosotros oramos no le enseñamos acerca del poder de Dios en su vida. Entonces se siente indefenso y ante cualquier sombrita que pasó arrancó para el curandero de vuelta porque le hicieron una brujería. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el poder que Dios tiene, ¿sí? Pero ahora, miren, algunos que no vinieron y otros que están, a veces acuden a otros para que los oren o para que diferentes cosas, y viven de la gloria prestada de los otros hermanos, en el sentido de que los otros vencen a través de la oración. Y él se pierde la bendición de darle la gloria a Dios, en el sentido de que Dios a él ya lo hizo vencedor. ¿Me expliqué bien? Sí. Dios ya lo hizo vencedor, pero como él no sabe, quiere que otro venza por él. O sea, rechaza la victoria que es en Jesús y busca tener victoria a través de un hermano. Y cae en un descrédito espiritual tremendo, porque en realidad está buscando que se glorifique el hermano y no que se glorifique Dios. Porque, hermano, usted tiene poder. Pensé que iban a decir, me iban a volar un poco pelo que me queda, pero no. Bueno, guarda que ahora me están creciendo, así que paren la oreja. Sí, eso se ríase, salte, hagan todo lo que ustedes quieran. Ya lo van a ver. Hermanos, usted tiene poder. El tema es, usted, ¿cuánto poder cree que tiene? Algunos tienen poder para el dolor de cabeza, otros para ellos no